últimos días los periódicos traían la noticia de que se habían rehabilitado las habitaciones que ocupó en 1829 Washington Irving. Hoy, gracias a cita en el Zaida, tenemos aquí a esta persona que es el autor, el escritor norteamericano que ha hecho uno de los libros más entrañables para Granada y para el mundo en general, Los cuentos de la Alhambra. Buenas noches, señor Irving. Buenas noches. Antes que nada, no sé si usted sabe que es considerado como el primer viajero romántico en España. Bien. Tanto como el primero quizás sea mucho decir. Por cierto, que antes que nada quisiera agradecer esta ocasión que me han ofrecido de volver a Granada, donde pasé unos días inolvidables. Decía usted que se me considera el primer viajero romántico. No sé si eso es del todo cierto, pero lo que sí es cierto es que fui el primero que vino aquí con el tiempo de sobra para perderlo. Algo fundamental si uno quiere que se le considere viajero romántico. Unos años antes vinieron aquí los ingleses, pero estaban demasiado ocupados en pelear contra Napoleón como para fijarse en personajes pintorescos o en leyendas. Usted tenía 42 años cuando decide venir aquí. Me imagino que la estancia en Granada para usted fue primordial, pero ¿cómo había transcurrido antes su vida allí en Norteamérica? De un modo bastante plácido. Mire, yo pertenezco a una nación nueva, tan nueva que su existencia oficial comenzó 5 días después de que yo naciera. Una nación que se afanaba en intentar conseguir un lugar en el mundo. Y por lo que he podido ver estos días, lo ha conseguido. Hasta tal punto que incluso es una fuente de problemas para todos. Por aquellos años en los Estados Unidos, todos estaban muy ocupados en construir una nación, en labrarse un porvenir. Mi padre y mis hermanos tenían una pequeña firma comercial y en pocos años lograron abrir sucursales en todos los estados de la Unión, incluso en Inglaterra. A mí este tipo de afanes me traía sin cuidado. Entre otras cosas porque mi madre y mis hermanos siempre se ocuparon de que no me faltara de nada. Yo vivía, como dicen aquí, como un auténtico señorito. Era feliz cortejando a las muchachas y visitando las tabernas de New York con mis amigos, unos días para beber champán y otros días madeira. Vaya, lo que decimos aquí, que vivió usted una vida totalmente regalada, claro. En efecto, sí, así es. Y mi mayor deleite era sentarme en la ribera del Hudson y evadirme de aquel entorno tan competitivo, como dicen ahora. En mis manos cayeron libros como Las guerras de Granada, de Ginés Pérez de Hita, que se acababa de traducir al inglés. Y en aquellos libros, en aquellas antiguas leyendas, historias, romances españoles, me pareció encontrar el testimonio de una época más noble, más altruista que la que a mí me había tocado vivir. Entonces, ¿qué fue lo que exactamente le trajo a España? Es evidente que el temperamento de cada uno lo empuja a uno en una determinada dirección. El mío me empujó hacia España. Mire, yo soy, aunque no esté bien decirlo, de natural más bien indolente. Cuando llegué a España, llevaba ya 11 años de largo viaje por Europa, un viaje de placer. Había publicado mis primeros libros, con bastante éxito, por cierto, y la buena sociedad europea me había abierto sus puertas. En un salón parisino coincidí con Alexander Everett, que por aquel entonces era el embajador de mi país en Madrid. Y como quien no quiere la cosa, le dejé caer lo bien que me vendría a conseguir algún tipo de comisión que no me obligara demasiado
y que me permitiera viajar por España. El señor Everett, un hombre muy cortés, me dijo que, bueno, que vería lo que podía hacer. Yo me olvidé de aquella conversación y viajé más tarde a Burdeos. Ya me había olvidado de aquello cuando un día recibo una carta, fíjese, del señor Everett, en la que me dice que por qué no me acerco a Madrid, que tiene un puesto para mí porque necesitan traducir ciertos documentos sobre Cristóbal Colón. Bien, yo había cumplido ya 42 años, acababa de entregar mi último libro a la imprenta, no tenía ningún proyecto a la vista, y Burdeos, donde la vida es bastante aburrida, está a un paso de la frontera española. Así que 10 días después había cruzado la frontera y me encontraba en Madrid. Un país que solo conocía por la literatura y, claro está, por mis propios sueños. Unos sueños que se cumplieron quizá porque estaban demasiado arraigados como para que ninguna realidad pudiera defraudarnos. ¿Y qué sabía de Granada antes de venir aquí? Es que, de alguna manera, mis más íntimas ensoñaciones españolas tienen que ver con Granada. Verá, ¿cuántas veces yo de niño había soñado con pisar los patios y salones de la Alhambra, de aquellas historias que yo había leído en aquellos libros? En Madrid, mientras traducía aquellos documentos sobre Colón, volví a soñar despierto y me trasladé al campamento de los Reyes Católicos en la Vega granadina. Me imaginaba entonces a Colón a punto de emprender un largo viaje para conquistar un nuevo mundo, el mío, por cierto. Pero también me imaginaba cómo el sol se reflejaría al atardecer en los rojizos muros de la Alhambra. Me sentía irresistible, atraído por ese mundo en el que los largos siglos de dominación musulmana habían tocado a su fin precisamente aquí en Granada. Y entonces se le presentó la ocasión de venir, claro. Así es. La tentación era demasiado fuerte. Como necesitaba consultar ciertos documentos en el Archivo de Indias en Sevilla, decidí viajar a Andalucía. Y mi primera meta, por supuesto, fue Granada. Llegué a la caída de la tarde. Al dar la vuelta a un promontorio de Sierra Elvira, de repente la ciudad estaba allí, con sus campanarios, la Alhambra y la sierra al fondo cubierta de nieve. Era tal y como yo lo había soñado. Y mi sueño se cumplió al día siguiente, cuando por fin pude pisar las losas de los patios y los salones de la Alhambra. Me imagino que viajar por España por aquello entonces era difícil, porque España acababa de terminar la guerra de independencia y estaba todo lleno de bandidos, contrabandistas y tal. Eran famosas incluso las partidas de bandoleros que había por aquello entonces. En efecto, y el riesgo de ser asaltado durante el viaje era muy cierto. Tuve que tomar ciertas precauciones para viajar y seguí las recomendaciones que me hicieron. Por ejemplo, cuando realicé mi primer viaje con unos buenos amigos de la embajada rusa, me indicaron que siguiera ciertas recomendaciones. Contratamos a un antiguo salteador de caminos porque nos dijeron que esa era la manera más efectiva. Y resultó ser cierto. También hicimos otra cosa: mandar nuestro equipaje por delante y viajar solo con el dinero necesario para el viaje, más una pequeña cantidad extra, lo que llamaban la bolsa del salteador. La conoce. Aquella gente no estaba dispuesto a ir a la horca incluso a cambio de nada, y se podían enfadar mucho si te pillaban y no llevabas nada encima para darles.
Y con tanto contrabandista, tanto bandido por ahí suelto, ¿no tuvo usted ningún contratiempo? Pues la verdad es que nadie nos molestó. Bueno, ahora que recuerdo, sí. Fue a la salida de Lanjarón, en un viaje que hicimos a la Alpujarra. Nos encontramos a la vereda de unos caminos, un hombre montado en una mula. Llevaba un auténtico arsenal encima. Tuvimos cierto miedo. Llevaba 2 escopetas delante en la silla de montar, 2 pistolas, un gran cuchillo cruzado y... Bueno, nos acercamos a él con cierto reparo y nos preguntábamos si no estarían sus compinches ocultos entre los peñascos de los alrededores. Pues bien, nos saludó alegremente, se unió a nosotros y nos acompañó por aquellos solitarios parajes. Aceptamos su compañía con bastante aprensión, pero el caso es que no parecía suceder nada, pero no respiramos tranquilo hasta que al atardecer se despidió cortésmente de nosotros y desapareció tras unos árboles. A saber si él no estuvo tranquilo pensando que había transcurrido por aquellos parajes tan bien acompañado. El caso es que no sé quién sería aquel buen hombre, o bien que estuvo observándonos y decidió que la presa no valía la pena y nos dejó tranquilos. Aunque ahora que recuerdo, sí que tuvimos un encuentro con otro tipo de salteador, aunque este, la verdad, no tan romántico como los bandoleros de la sierra. Fue un escribano que nos encontramos al acercarnos a Granada. Al enterarse de que éramos extranjeros, se acercó a nosotros y se brindó para enseñarnos la ciudad y llevarnos al mejor aposento que pudiéramos imaginar. Nos dijo: dormirán ustedes en camas de pluma y comerán como el mismísimo rey chico, nos dijo. Le hicimos caso y bien que nos arrepentimos, porque nos llevó a la fonda más miserable en la que jamás he dormido. Y estoy seguro que aquel buen hombre, se llevó su buena comisión del dueño de aquella fonda de mala muerte. Lo sentimos. Creo que en Loja tuvo usted supo usted lo que era una cencerrada. Según hemos leído en su escrito. Veo que está usted muy bien documentado. Pues sí, una cencerrada. Se la dieron a un viejo y a una robusta dama que se acababan de casar. Verá, aquella mañana habíamos estado en Antequera, sí, y por la mañana habíamos estado también en Archidona. Ambos lugares con sus castillos árabes me traían a mí recuerdos de las guerras de Granada que yo había leído. Pues bien, en Loja, la patrona de la posada, una viuda joven y muy guapa, por cierto, nos había contado aquella tarde historias y leyendas de los alrededores. Nos contaba que había cavernas en las que estaban ocultas tesoros de los moros, cavernas a las que en la zona llamaban infiernos. Así que por la noche después de aquella cena, cuando me desperté con tanto ruido, no sabía qué es lo que sucedía y pensaba que los moros habían vuelto y estaban asaltando la ciudad, o que aquellos infiernos llenos de tesoros habían reventado, hasta que me enteré de lo de la cencerrada. Entonces supe lo que era una cencerrada. Supongo que entre tantas nuevas costumbres que usted vería a lo largo de su estancia en Granada, ¿hubo alguna entre todas ellas que le llamara, no sé, especialmente la atención? ¿De las costumbres españolas? Sí. Bien, fíjese, la que más me ha atraído siempre, además de proporcionarme largas horas de deleite y disfrute, es la que aquí existe, o existía por lo menos en aquel tiempo, de reunirse
a la puerta de las casas en verano o bien en invierno alrededor de la chimenea para contarse historias, leyendas de bandoleros o bien de santos y sobre todo de los tesoros ocultos por los moros en todo el subsuelo del país. Bien, en la Alhambra me contaron un buen número de aquellas historias. Mucha gente que allí vivía tenía un don especial para relatarlas. Y lo más curioso es que parecía que creían en ellas a pies juntillas, como si fueran ciertas. Le voy a poner un ejemplo. Fíjese, una vez entre las ruinas de los aljibes y cisternas de el Cerro del Sol, el granadino que me acompañaba entonces me habló de las cavernas llenas de tesoros y encantamientos que horadaban la montaña. Durante siglos, me decía, a la entrada de una de esas profundas cavernas había colgada una caldera repleta de oro, colgada de una cadena. Pues bien, me dijo que alguien ideó, porque existía un encantamiento, ¿sabe? Cuando alguien intentaba coger el oro, caía en la profundidad de aquella sima y no volvía a aparecer hasta unos años más tarde. Alguien ideó entonces que si tocaba la cadena con una cruz se rompería el encantamiento. Y se rompió efectivamente, pero no el encantamiento, sino la cadena. Y la caldera aquella cayó con el oro en la profunda sima. Aquel hombre me dijo, esto es verdad, porque mi abuelo fue testigo presencial. Yo me asombré y le dije, ¿cómo? ¿Su abuelo vio la caldera con el oro? No, me dijo. No, pero vio el agujero, que es lo mismo, me dijo. ¿Se da cuenta usted? No sabría distinguir entre la realidad, hasta el punto de creer que él me había dado la prueba irrefutable de la veracidad de la historia que me estaba contando. Dice usted textualmente, y se lo voy a leer, que los andaluces somos tan ociosos como alegres y que debido a ese carácter sufrimos las terribles consecuencias de la haraganería. ¿Así realmente nos veía usted? Cierto, yo he escrito eso. Lo de la ociosidad es algo que me llamó mucho la atención y es algo que atribuí en principio al clima de esta tierra. Pero después, cuando regresé a mi país, me sorprendió exactamente lo contrario. Después de tanto tiempo, yo estuve 17 años fuera de los Estados Unidos y todo el mundo estaba muy ocupado. En sus vidas no había nada más que espacio para el trabajo. Aquí no era así. Al menos cuando yo visité España. Aquí la gente no parecía tener prisa, sobre todo en Andalucía. Es más, todo el mundo tenía muy arraigada la idea de que lo propio de un caballero es no tener prisa. Yo cuando vine aquí tampoco la tenía. Por eso tal vez simpaticé tanto con los andaluces. Supongo que en Estados Unidos, en el sitio donde usted venía, la herencia puritana y calvinista, no sé, debería tener mucho peso, ¿no? Por lo que tengo entendido, allí el éxito social y económico estaba muy valorado y, sin embargo, la pobreza y la haraganería, pues era como un pecado, ¿no? Era algo visto como pecaminoso. Sí, así era. Allí a los pobres se los retira de la calle y se los encierra en instituciones benéficas. Yo he visto en Nueva York, en Liverpool, en Londres, gente a la que la pobreza, su condición le ha sumido en la tristeza, cuando no en la desesperación. Aquí, en cambio, un pobre, con tal de tener sombra en verano y sol en invierno, un poco de pan y sus garbanzos, deja que la vida siga pasando sin sentirse excesivamente desgraciado. Es una filosofía de la vida muy interesante.
Pero es que los españoles y sobre todo los andaluces tienen algo de filósofos. Por eso el amor al ocio de los andaluces, a mi modo de ver, no tiene las connotaciones negativas de la vagancia y la haraganería, sino que es casi un signo de distinción. Un signo de distinción que iguala a ricos y pobres. Aquí todo el mundo, rico o pobre, gozaba de abundante tiempo libre y lo gastaba con alegría y generosidad. ¿Quién no está dispuesto aquí a perder una tarde entera en una conversación con un buen amigo? Muy bien. Cambiando un poco de tema, ¿es verdad que el gobernador de la Alhambra fue el que de alguna forma, el que le ofreció vivir en ella? Sí, en efecto fue así. Después de visitar la Alhambra, me dirigí a la residencia del gobernador para hacerle una visita de cortesía y entregarle unas cartas de presentación. Una formalidad recomendable para los extranjeros en aquella época, la del reinado de Fernando VII, en la que no estaba bien visto que nos moviéramos a nuestras anchas por el país. El gobernador de los palacios y la fortaleza de la Alhambra era por aquel entonces don Francisco de la Serna, un caballero, a mi modo de ver, que había desarrollado una extraordinaria labor para la conservación del monumento, aunque no tenía los recursos a su alcance que hubiera deseado. Don Francisco había instalado su residencia en el centro de la ciudad y viajaba. Al bajar yo de la Alhambra, estaba tan extasiado al haber contemplado los palacios que le dije que me extrañaba aquella elección, teniendo como tenía a su disposición un auténtico paraíso. Él me dijo que vivir en la Alhambra le iba a resultar un tanto incómodo, pero que si tanto me agradaba la elección, estaba a mi entera disposición. O sea que la oferta, al parecer, no fue de boquilla, sino que fue de todo corazón. Él estaba convencido de que usted podía vivir en la Alhambra. Hombre, yo sabía muy bien que aquí en España, cuando uno es presentado o se conoce la gente, se suele decir que mi casa está a su entera disposición. Pero también sabía que se consideraría una falta de educación aceptar tal ofrecimiento. Pero resulta que no fue así, que su oferta era genuina, que lo decía en serio. Entonces yo me llevé una grata sorpresa y el caso es que le tomé la palabra y me instalé en sus dependencias de la Alhambra. ¿Qué le atrajo más del monumento que ha hecho famoso nuestra ciudad? Para mí, el mayor encanto de la Alhambra está en su capacidad de despertar la imaginación de todo aquel que pasea por sus salones y por sus jardines. Podría pensarse que eso me sucede a mí o que me influye por mi condición de escritor. Pero no es algo que me suceda solo a mí, es algo que le sucede a todo aquel que visita la Alhambra. ¿Quién es capaz de visitar ese magnífico edificio sin que se le despierte inmediatamente la imaginación? Y para soñar despierto, no hay lugar en la Alhambra como el Patio de los Leones, porque ningún otro lugar da una idea más completa de la belleza original. Es el lugar que menos ha sufrido los estragos del tiempo, con su fuente, una auténtica maravilla, con la cascada cristalina y los leones por los que sale el agua. Pero tengo entendido que a usted los leones no le gustaban demasiado. Bueno, es cierto que yo dejé escrito que los leones siempre me parecieron demasiado toscos, lo que atribuyo a que debieron ser obra de algún cautivo cristiano poco hábil o tal vez a la tradición musulmana de no reproducir figuras Sí, me parecieron toscamente esculpidos, es cierto, pero el patio en sí es una auténtica maravilla. Reúne la exquisitez, la elegancia de los nazaríes. ¿Cómo no creer, al contemplar
ese prodigio de delicadeza que ha sobrevivido a lo largo del tiempo incluso a terremotos y guerras. ¿Cómo no creer en la leyenda que dice que el patio está protegido por un encantamiento mágico? ¿Cómo no creerlo si cualquiera que lo visita cae presa de ese mismo encantamiento? Para su información le diré que los leones lo están restaurando ahora, ¿eh? Oh, estaban estropeándose ya el tiempo. Cierto. Muy bien. Dice usted que ha sobrevivido la Alhambra, efectivamente ha sobrevivido, pues nada, a terremotos, sobre todo a la guerra napoleónica. No sé si sabe usted que los franceses intentaron volar la Alhambra, pusieron un montón de barriles, le metieron fuego y fue un cabo de inválidos, que dicta su placa, se llamaba José García, que el que fue el que quitó la mecha. O sea que estuvo a punto de ser destruida. Algo había oído de eso, pero fíjese usted, cuando escribí los cuentos de la Alhambra no estaba informado del todo, de todos los detalles, y dejé yo escrito que los franceses hicieron mucho para salvar la Alhambra de su abandono. Luego he sabido que tal cosa no es cierta, que se limitaron a hacer ciertas reparaciones con ocasión de la visita a Granada de Pepe Botella, José Bonaparte, cuando vino a Granada, pero que al ausentarse, cuando se marcharon, los muy cafres habían volado varias torres de defensa. Sí. Su guía en la ciudad fue Mateo Jiménez. ¿Cómo lo conoció? El bueno de Mateo. Todo un personaje. Yo me lo encontré en la Puerta de las Granadas, a lo alto de la Cuesta de Gomérez, yendo a la Alhambra. Se acercó para ofrecérseme a enseñarme la Alhambra. Él se presentó como un hijo legítimo de la Alhambra, pues su familia había vivido allí desde los tiempos de la conquista. Me dijo que provenía de una familia de renombre, pero que se había olvidado cuál era. Mateo era sastre y vivía humildemente. Decidí tomarlo a mi servicio, aunque la verdad fue él el que decidió ponerse a mi servicio, porque desde el primer encuentro se las arregló para estar todo el día pegado a mí como cicerone, criado, escudero. El problema con Mateo es que se desvivía excesivamente por buscar algo útil, por ser útil él. Apenas ponía yo un pie fuera de mis aposentos y ya estaba allí. Tanta solicitud podía acabar resultando engorrosa, pero como sucedió un día, ¿sabe usted? Encontré una bellísima polaca que estaba dibujando, o más bien intentando dibujar, los contornos de la Alhambra. Me acerqué a ella, intenté un ligero flirteo, y de pronto va y aparece allí Mateo y rompe la empresa. Pero no me puedo quejar, porque Mateo, además de ser un compañero muy agradable y de eterno buen humor, era una auténtica mina para un escritor. Desde muy niño había crecido escuchando las historias que su abuelo y los mayores que vivían en la Alhambra le contaban. No había torre, patio o rincón acerca del cual no se supiera una historia, no tuviera una historia que contar. O sea que fue casi un pionero de los guías turísticos actuales. Sí. Pero o sea, me alegró mucho saber que años después, por mi buen amigo el duque de Gor, Mateo Jiménez y más tarde uno de sus hijos se convirtieron en cicerones habituales y bien remunerados de la Alhambra. Incluso, mire, se hicieron imprimir unas tarjetas de visita en las que advertían que Mateo Jiménez había sido guía de Washington Irving. Respetuosamente ofrece su servicio para acompañar a los extranjeros. Está bien. ¿Qué le parece? Me parece bien que de la misma manera que yo me aproveché, digamos, de la sabiduría y el buen hacer de Mateo, él también, en recompensa, utilizara mi nombre al fin y al cabo. Es justo. Muy bien. ¿Cómo se le ocurrió escribir los cuentos de la Alhambra?
Empecé anotando las leyendas que Mateo me contaba, más bien porque era una costumbre mía, que porque pretendiera darles algún fin. Después, entre mis dos estancias en Granada, pasé casi un año en Sevilla, investigando en el Archivo de Indias. Allí coincidí con un amigo mío, el pintor David Wilkie, que me dijo que por qué no escribía y recomponía aquello y lo hiciera a la manera de un pintor, como un paisaje lleno de colorido. Por eso, en mi dedicatoria a David Wilkie, digo que él es, en cierto modo, el responsable de que los cuentos de la Alhambra hayan podido tener lugar. Pero el impulso final me vino de una mujer, la marquesa de Arco Hermoso, doña Cecilia Bol de Faber, una escritora que ustedes aquí conocen por el sobrenombre de Fernán Caballero. Efectivamente, Fernán Caballero. Yo pensaba ya regresar a los Estados Unidos. Y durante una velada ella me relató unas leyendas que había escrito, que había recogido en Dos Hermanas, donde ella residía. Me gustó mucho la manera de hacerlo, me gustó mucho la manera de encontrar el relato recogido. Y eso me despertó, ¿por qué no hago yo lo mismo? Y poco tiempo después ya había escrito mi primera historia, con los apuntes que había recogido. Entonces decidí quedarme algún tiempo más en España y volví a Granada para recoger más material. ¿Sabe? Una cosa que nos intriga es saber cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en sus cuentos. Mire, yo he sido un viajero infatigable. He leído bastante, he visto muchas cosas y he soñado todavía más. De manera que mi cabeza está llena de materiales de todo tipo y al viajar sucede que a uno se le revuelven todos esos materiales. Así que cuando me pongo a considerar cualquiera de mis escritos no soy capaz de precisar si lo he leído en alguna parte, si me lo han contado o si lo he soñado. La cosa a veces resulta grave porque ni siquiera yo mismo sé qué he de creer de mis propias historias. Bueno, tengo la impresión de que eso mismo sucede a cualquiera que visita la Alhambra, que cualquiera que haya pasado por allí o por ella no sabe exactamente si hay una cosa de misterio, mágico, algo fuera del tiempo. Efectivamente. Bueno, puede hacer usted la prueba. Siéntese como yo me sentaba entonces, en cualquiera de sus patios, entrecierre los ojos. Escuche el murmullo del agua, si los turistas le dejan, y ya me dirá si no se siente transportado a ese territorio mágico en el que se funden los límites entre lo real y lo imaginado. Además, ¿qué sería de la Alhambra si nuestra fantasía no la poblara con los fantasmas de quienes vivieron en ella? Incluyéndome a mí, Washington Irving, el americano que vivió durante un tiempo en la Alhambra. Se lo diré, solo veríamos piedras. Volviendo un poco al tema de los granadinos, que me tiene un poco sí, expectante, por mucha fama que tengamos de mala follá, usted nos retrata siempre como gente muy hospitalaria, ¿no? Es que así eran los granadinos, por lo menos en mi época. Tengo un buen ejemplo. Por ejemplo, recuerdo las fiestas del Corpus. Mateo me llevó a la plaza de Bib Rambla. La gente que había allí en la plaza se había acercado y venían de los pueblos de los alrededores. Durante la noche que la iban a pasar allí, la gente estaba cantando alegremente y se reunían en el centro de la plaza y pasaras por donde pasaras, no había quien no te invitara a compartir su sencilla comida. También disfruté de la hospitalidad de personas más acomodadas, como el duque de Gore, gran amigo mío, un hombre con quien simpaticé enseguida por su cordialidad y que me abrió las puertas de su casa. Y no puedo pasar por alto tampoco al conde de Teba,
una de cuyas hijas, Eugenia, la pequeña Eugenia, se sentó más de una vez en mis rodillas para que le relatara cuentos. Años más tarde, leí en un periódico que en París se había celebrado una boda. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando reconocí en la pequeña emperatriz de los franceses aquella niña que se llamaba Eugenia de Montijo? Hospitalarios, pero también nos llama indolentes. Ojo, y que conste que para mí la indolencia no es exactamente un defecto, como ya le he explicado antes. La indolencia es generosidad con uno mismo y incluso llevada al extremo de despreocuparse de en qué gasta uno su propio tiempo. Esa tendencia llegaba a sus más altas cotas entre los habitantes de la Alhambra. No poseían prácticamente nada y, sin embargo, no se preocupaban por nada. Era gente a la que conceptos como el éxito o el triunfo les traía sin cuidado. Les resultaban ajenos, desocupados como estaban la mayor parte del tiempo durante la semana, eso sí, respetaban las fiestas de guardar escrupulosamente. A tal extremo llegaba la indolencia de los hijos de la Alhambra que habían inventado el más poético de los pasatiempos que jamás: pescar en el cielo. ¿Pescar en el cielo? ¿Qué es lo que pescaban? Sí, pescar en el cielo. Era tal y como le digo. Al atardecer, algunos de los habitantes de la Alhambra subían a las almenas y a las torres con unas cañas, 2 o 3 cañas, con moscas y con anzuelos, y maniobraban en el aire con ellas. La primera vez que lo vi me sorprendió mucho. ¿Qué hacen? ¡Qué locura! Pensé, están pescando estrellas. Mateo me sacó de mi asombro y me dijo que lo que estaban haciendo era intentar capturar golondrinas y vencejos. ¿Qué grado de desocupación hace falta para inventarse el arte de pescar en el cielo? Muy bien. En la Alhambra vivió usted como un auténtico marajá. Pepe, que era el tartamudo, que era el jardinero, le cortaba todos los días sus mejores rosas. Luego tenía una criada solícita como Dolores, y encima Mateo le enseñaba la ciudad. Y de hecho no creo que a ninguno de los grandes personajes moros o cristianos que me precedieron en el palacio lo hayan servido con mayor atención o hayan disfrutado de un reinado tan pacífico como el que yo tuve. Por la mañana, al levantarme, la linda Dolores ya estaba allí para arreglar la habitación y me traía las flores que acababa de cortar Pepe. Era una auténtica maravilla. Podía comer donde me apeteciera, en el salón de embajadores, en cualquier patio, en cualquier jardín. La generosidad del gobernador de la Alhambra me permitió hacer realidad mi sueño, deambular a mis anchas por los palacios, escuchando el murmullo del agua, de las fuentes, aspirando el perfume de las rosas. O sea, que no se quejará usted de cómo lo tratamos. Quejarme, ¿cómo me iba a quejar? Lo único es que al salir de esa ensoñación, eso sí que era una queja, porque un sueño como aquel se hace muy difícil luego volver a la realidad cotidiana. Otra cosa que nos intrigaba o que nos intriga, ¿cómo soportaba usted el clima? ¿Un americano aquí? Pero si el clima que tienen ustedes aquí es magnífico. Bueno, tenga en cuenta que yo he visitado Granada y no llegué a estar durante el invierno granadino, que me han dicho que es bastante duro. Las 2 veces que yo vine a Granada fue en primavera. Y calor, lo que se dice calor, lo pasé en Sevilla. Fue bastante desagradable, pero en Granada el verano fue otra cosa. Granada tiene la sierra, cosa que de la que Sevilla carece. Además, tenga también en cuenta que yo vivía en la Alhambra. Un alojamiento donde podía disfrutar de la brisa de la sierra y del frescor de las alamedas. No sé cómo será vivir
en la Alhambra en invierno, pero en verano, mientras aquí abajo la ciudad puede asfixiarse durante los rigores del verano, allí yo disfrutaba, tenía a mi disposición la frescura de los palacios, el agua de los estanques y albercas, en los que me di más de un refrescante baño, por cierto. Señor Irving, hay un momento en sus cuentos en el que dice que, textualmente, el hechizo de los climas meridionales invita a todo el mundo a un indolente reposo. Se refería usted a la siesta, claro. Efectivamente. Yo aprendí a aceptar esa amable invitación. El delicioso momento de la siesta. No sé si la siesta será exportable a otras latitudes. Habría que probarlo. Pero esos momentos en los que uno no duerme, sino que se estea, que es otra cosa, en la sombra de una galería, contemplando con los ojos entrecerrados cómo el paisaje reverbera bajo el calor. Eso es algo que no tiene precio. O sea que a la Alhambra se pudo usted echar buenas siestas, ¿no? Efectivamente. Los habitantes de la Alhambra eran grandes esteadores. Si uno pasaba por la Puerta de la Justicia, podía sorprender a los viejos centinelas del cuerpo de inválidos dando alguna que otra cabezada. Mateo Jiménez me contó que había una leyenda en la que debajo de la Puerta de la Justicia había una sala en la que un astrólogo árabe dormitaba porque una bella princesa tocaba la lira, una lira de plata, y que a los sones de esa lira subían unos vapores hasta lo alto en la puerta, y que por eso la Puerta de la Justicia es el puesto militar más soñoliento de toda la cristiandad. Hábleme un poco de sus cuentos. A usted le hizo famoso un cuento que se llamaba La leyenda de Sleepy Hollow, aunque aquí la conocíamos como la del jinete sin cabeza. Por lo visto usted tomó esa referencia de otra leyenda alemana, pero que luego aquí en la Alhambra encontró que había un caballo con esas características, tan siniestro, sin cabeza, ¿no? Sí, se refiere usted al velludo. El velludo. En efecto, esas leyendas existen con diversa forma en las diversas latitudes, ¿sabe? He encontrado alguna en Escocia, esa creo era alemana, del cual yo saqué información, no lo recuerdo muy bien qué cosas proceden de qué materiales. El caso es que efectivamente la leyenda, la parte que yo introduje en los cuentos de la Alhambra que se refieren al velludo, el velludo cobra importancia al final del cuento. Es un jinete, era la historia de un rey moro que decapitó a sus 7 hijos y que fue condenado a transformarse en caballo sin cabeza y que deambulaba, bajaba a la ciudad, por la Alhambra, por las Alamedas, y efectivamente yo lo introduje sacando la leyenda del velludo en ese cuento tradicional que tiene diversas formas en otras latitudes. Bien, de todas las historias que usted cuenta, ¿cuál es su preferida? ¿Cuál es aquella que le contaron y que le causó una mayor impresión? Tal vez la que a mí más me gustó, la que más me ha llegado, tal vez porque tiene que ver con algo que a mí me sucedió personalmente, sea la leyenda de las 3 princesas. Las princesas que habitan en la Torre de las Infantas. Verá por qué. Estaba yo paseando con Mateo entre el valle que se encuentra entre el Generalife y la Alhambra, cuando en la Torre de las Infantas vi aparecer en una ventana una muchacha muy hermosa. Me quedé extasiado, llevaba unas flores en la cabeza, ¿sabe usted? Pensé que estaba contemplando una de aquellas princesas que habitaban los cuentos y desapareció enseguida. Mateo me contó historias, como me contaba de los lugares por los que pasábamos, que aquella había sido residencia de las princesas árabes. Y luego una vecina mía
a la que llamaban Reina Coquina, que tenía un don especial para relatar historias. Era una vieja cerezada exquisita. Me contó la leyenda de que un rey moro había encerrado a sus 3 hijas allí porque se habían enamorado de 3 cristianos que trabajaban en aquel valle por el que yo estaba pasando. Bien, decidieron escaparse con sus enamorados, pero la pequeña en el último momento se quedó. Y cuenta la leyenda que aparece de vez en cuando en la ventana, o que, montada en un caballo hermoso, merodea por las alamedas de la Alhambra. Al conocer aquello, yo pensé si no habría asistido en aquel momento a la aparición de aquella princesa. Pero Mateo se informó y se encargó de... Me dijo que aquella muchacha, la que yo había visto, era una joven recién casada con un soldado de la guarnición de la Alhambra y que ocupaba esos aposentos. Muy bien, ya para terminar, de la lectura de sus cuentos se desprende que usted es un hombre que siempre está dispuesto a ver el lado bueno, el lado amable de las cosas. Cuando habla de personas siempre resulta que, bueno, resalta más sus virtudes y sus defectos. Eso me parece algo elogiable. Es posible, sí. Desde luego, con esa disposición de ánimo fue con la que vine yo a Granada. Mire, Richard Ford, que vino después que yo aquí y conoció a la gente con la que yo había estado, tuvo otra opinión diferente. De la linda Dolores dijo que era fea y mercenaria, y de Mateo que era un charlatán necio. Cada uno ve las cosas como las quiere ver. Yo no sé si el señor Ford disfrutó de su estancia en Granada, pero lo que sí sé es que tal vez le sobraba un poco de bilis y le faltaba un poco de buen humor, ¿comprende? A mí me han reprochado mi desinterés por las cuestiones políticas y sociales y mi tendencia a embellecer la realidad. ¿Qué quiere que le diga? Sí, puede ser cierto. En mi siglo, y me temo que ahora sucede lo mismo, ya había demasiada gente dedicada a hablarnos de la mezquindad y de los problemas, de los aspectos más bajos y mezquinos de la vida. Creo que hace falta un contrapunto a ese despliegue de mezquindad, ¿sabe? Y yo soy capaz de encontrarlo proyectando un poco de poesía en la realidad. Por lo demás, siempre he sido consciente de mis limitaciones, de lo que soy y de lo que no soy capaz de hacer. En su día fui el escritor más reconocido de mi país. Después otros escritores vinieron y me suplantaron en ese aprecio. Eso es algo que hay que aceptar humildemente, sin perder el buen humor y la ecuanimidad. Los escritores tendemos a ser vanidosos, sabe usted. Y eso es una sublime estupidez. Siempre llegará alguien que haga que nuestra obra se quede obsoleta, anticuada, y que haga que nuestra obra sea tan inteligible como las inscripciones que podemos encontrarnos en los desiertos de las arenas de Tartaria. De esa inevitable decadencia solo escapará aquello en lo que hayamos logrado transmitir un poco de poesía. De lo demás, no le quepa ninguna duda, no quedará memoria. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Por cierto, ¿sabe usted que ahora hay una votación para que la Alhambra esté entre las 7 maravillas del mundo? La Alhambra. Mire, se vota la Alhambra es una auténtica maravilla. Ya, pero se vota por un móvil y yo le voy a dar uno para que usted vote, porque consideramos que esto solamente le dé usted. Dele usted ahí, solamente. Esto es un móvil, ¿Se mueve? Sí, no se mueve, es un móvil, pero apriete usted ahí y ya está. Un móvil que no se mueve. Aprieta ahí. Muy bien. Washington Irving ha votado por la Alhambra, ¿eh? La Alhambra es una maravilla.